Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Abdona con B. Esto lo dijo siendo niña y demostró que sería una mujer con mucha personalidad y con una sonrisa que iluminaba el lugar en donde estaba. Se nos ha ido una vecina vallecana. Ha sido muy pronto su adiós, pero nos ha dejado marcados a todos los que la conocimos. Adiós, Abdona, con B. Adiós. Con sus ojos de abril, las colinas florecen su trigo hacia el sol, se recuestan en oro galas. Mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que... Parece que el 2021 ha cogido y le ha dicho al 2020 que le sujetara el cubata. Eso he estado lloviendo hoy en un La verdad es que empezamos así. Ha sido así. El repentino adiós de Abdona, acompañada con esta brutal nevada que ha asolado toda Castilla-La Mancha, prácticamente, ¿no? Pues sí. El noroeste también de España. Y bueno, y seguimos con el COVID. Aquí, incluso hoy, nos ha dejado también maese Joaquín Nicolás, que nos no ha nos ha abandonado. dicho ni nada. No ha dicho ni pío, ha dicho ahí tenéis mi parte, Sí. así que lo tenemos en lata. Hoy lo tenemos. Usted no cobra hoy, ¿eh? No. Así que, bueno, pues nada, pues aquí estamos a hacer lo que podamos, que ya de por sí la semana pasada no pudimos venir, porque... Sí, pedir disculpas porque la emisora también esta nevada pues ha producido pues muchos descalabros en el sentido de que no podíamos pasar ni a la emisora. Ni a la emisora. O sea, hay cortes de luz y todo esto y bueno, gracias a Dios volvemos otra vez a la rutina, todos tiene solución y excepto la muerte y nada. Y seguimos adelante. Seguimos adelante. Así que bueno, programa 76 y ahora mismo os digo el título. Bueno, y con un traguillo de cerveza para que se nos haga menos duro, hoy tenemos un programa que se llama Y si quieres te lo canto, Antonio Nebrija, El Monte de Santa Cruz y un trovador manco. Escucha, un traguito de cerveza, pero tenemos aquí al invitado que es que resulta que le he dado el cuchillo, le he dado el chorizo, le he dado el queso. ¿Y todavía no ha empezado a partir? Ha estado mirando yo el teléfono. Parte, muchacho, parte. Nos tienes aquí muertos de hambre. ¿Tú te crees que traemos empleados para esto, para que no nos traten bien? Nada, macho, esto tampoco cobra hoy. Bueno, pues nada. Bueno, y vamos a explicar un poquito de qué es lo que vamos a tratar hoy, porque yo sí que sé, por ejemplo, que Joaquín nos ha dejado aquí a un personaje pues que es un personaje muy importante del Renacimiento español, ni más ni menos que Antonio de Nebrija, que fue el primero que hizo una gramática del castellano, una gramática en español, en español castellano, que entonces era una lengua vulgar. Entonces hoy Joan nos va a hablar de Antonio de Nebrija. Y... Eso que estáis escuchando no es que esté lloviendo ni nada, es que estamos intentando abrir el chorizo. Ah, bueno, yo aquí no escuchaba nada, pero bueno, sí. Yo por si lo suena escuchan los por ahí. oyentes. Bueno, vamos a proceder al partimiento. Esto se debe... Bueno, pues con Antonio de Nebrija nos va a sorprender Joaquín con su... y un trovador manco. ¿Un trovador manco? ¿Nos das alguna pista más o lo dejas? No, trovador manco. Trovador manco. Bueno, pues yo hace poco encontré un libro que se llamaba Viaje por España, que es un libro del siglo XIX,
muy curioso, y porque habla pues eso de alguien que viaja por todos los puntos de España describiendo esos rincones, monumentos, esas cosas que había en aquella época. Ahora os contaré quién y cómo. Y se habla de Santa Cruz de la Zarza y concretamente de su monte. Y entonces, como se habla del monte de Santa Cruz, me interesé. Digo, una de las cosas que tenemos aquí es el monte, que entendido el monte no como un sitio alto, como una montaña, sino como un sitio con árboles, y que aquí en Santa Cruz es una zona, ¿no? Una zona, exactamente, una zona de montes, una zona arbolada. Tenía un olivar en el monte. En el monte, es que aquí el monte ha sido muy importante en algunas épocas, y hoy os voy a hablar de eso. La importancia histórica del monte de Santa Cruz, dentro de nuestra propia localidad y en los alrededores, desde muy antiguo, desde casi que conocemos la historia de Santa Cruz, de 1300 y pico, hay referencias al monte de Santa Cruz. Os voy a contar cosillas de esos. Pues muy interesante. Así que, vamos a ello. Vamos a ir. Y si quieres directamente, empezamos con la Perla Negra. Sé que te pillo con la boca llena, pero bueno, te voy poniendo tu sintonía. Te voy poniendo, sí. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Su extraña apariencia se acentuó más, si cabe, al perder el brazo izquierdo. En la cargada atmósfera del café alguien le preguntó el cómo sucedió aquello, y su cara adquirió entonces un rictus adusto. Tomó un trago de coñac y, ante un público expectante en escuchar la respuesta de tan inquietante pregunta, dijo: hubo un tiempo en el que vivía en un gran palacio en Galicia. Un día mi fiel y viejo sirviente Rubén entró en mi estudio y con un semblante lleno de congoja y aprensión me dijo: señor, nos hemos quedado sin víveres que echar en el estofado. A lo que yo le contesté: ¿pero qué me estás diciendo? ¿Y los cientos de reales que te di ayer para comprar provisiones? ¿Dónde están las patas de cerdos que colgaban en la despensa? No queda nada, señor, me dijo Rubén. Me quedé pensativo y finalmente tomé una decisión radical. Mandé a Rubén a que me trajera un largo cuchillo de carnicero de la cocina. Al traérmelo, alcé mi brazo izquierdo y le dije: corta un buen trozo de esto. Rubén, que como buen sirviente nunca contradecía a su señor, hizo oscilar poderosamente el cuchillo y de un golpe seccionó mi brazo a la altura del hombro, y entonces le dije: Rubén, en esta casa nunca van a faltar comida. Mete esto en el estofado. Le encantaba inventar exageradas historias cada vez que le pedían una explicación con insistencia. Según el relato, su brazo podía haber sido comido por un león, estar colgado en una iglesia como esboto, o haberse perdido como resultado de una batalla contra el feroz bandido mexicano Quirico. Hoy vamos a conocer, vamos a recordar, vamos a homenajear al trovador manco, a don Ramón del Valle Inclán. Ramón José Simón Valle Peña nacería un 28 de octubre de 1866 en Villanueva de Arosa, en Pontevedra.
en una vieja casa llamada El Cantillo, en la calle de San Mauro. Fue el segundo hijo del marinero y escritor por gusto don Ramón del Valle Bermúdez y de doña Dolores de la Peña y Montenegro, ambos de ascendencia hidalga, pero venida menos, por lo que llevarían una vida más o menos modesta, pero dentro de su clase social, claro, porque don Ramón y sus hermanos fueron criados como señoritos de pueblo. En 1875, con 9 años, comenzaría su paso por el bachillerato. Serían 10 años hasta 1885, donde lo terminaría. Y lo hizo sin el menor interés por su parte, pero en este tiempo hubo alguien que fue decisivo para su posterior formación literaria. Este alguien fue don Jesús Murais, escritor, crítico literario y poeta gallego, que influiría muy mucho en don Ramón. Y tras el bachillerato, pues tocaba estudiar una carrera. Derecho comenzaría a estudiar nuestro protagonista en septiembre de 1885 en la Universidad de Santiago de Compostela, y no por gusto, sino por imposición de su padre. Y claro, con esta imposición, pues sin ganas de estudiar Derecho, frecuentaba más los cafés y la biblioteca de la universidad que las aulas de Derecho. Se le veía también por el Ateneo Compostelano, frecuentando espacios literarios, aprendiendo esgrima e italiano, y también se matricularía en 1888 en dibujo y adorno de figura en la Escuela de Artes y Oficios, y como no contaba tampoco con mucho dinero, pues impartiría clases particulares de latín. En esta época también, en 1888, publicaría sus primeros trabajos literarios en la revista Café con Gotas. Y ya en 1889 nos entregaría su cuento A medianoche. Finalmente, y tras 5 años de carrera de Derecho donde no había pasado del tercer curso, con 24 años y al morir su padre, don Ramón, se siente liberado de su compromiso paterno y deja la carrera y piensa en ir a Madrid y comenzar así una nueva vida. Esto ocurriría a finales de 1890. Y ya en Madrid frecuenta los abundantes cafés de la Puerta del Sol. Estos cafés eran lugares de tertulias y en ellas participaba de forma muy expresiva. Era irreductible en sus opiniones. En el tiempo que estuvo en Madrid, pues para conseguir algo de dinero colaboraría en diarios como El Globo. Pero no conseguiría un sustento estable, así que pasado 2 años, en 1892, se embarca en su primer viaje a América, concretamente a México, donde volvería a escribir para prensa, pues para poder subsistir. Aquí, en México, empezaría a firmar sus escritos como Ramón María del Valle Inclán, un nombre artístico que tomaría del apellido de uno de sus antepasados paternos. Estuvo un año escaso en tierras mexicanas y no fue un año tranquilo para don Ramón, ya que participó en un amago de duelo con el redactor del diario El Tiempo y también en una sonada pelea en Veracruz. Como hemos dicho, solo estaría un año escaso en tierras mexicanas y a su regreso a España, en la primavera de 1893, llegaría muy cambiado de aspecto físico. Llegaría con barba y melenas.
Y ya en España se instala en Pontevedra. Don Ramón es un joven melenudo y barbado, que viste capa, chalina, sombrero y polainas blancas y que, atendiendo a una imagen de dandy, frecuenta el Café Moderno de Pontevedra, donde exhibía su dialéctica peculiar que luego lo haría famoso. En 1895 editaría su primer libro, Femeninas, y con su primer libro editado, con esa imagen y con su dialéctica, vuelve a trasladarse a Madrid en este mismo año, pero esta vez lo hace como funcionario en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, cobrando 2.000 pesetas al año, 2.000 pesetas al año, un sueldo que no era bajo, era alto para la época. Y como en su anterior etapa en Madrid y como hacía en Pontevedra, asiste a los innumerables cafés y sus tertulias. El Café del Príncipe, el Café Madrid, el Lardi, el Café de la Montaña. En ellos, con su atuendo y su larga barba, que se hacen peculiares, su verbo ceceante, su capacidad de monopolizar las conversaciones y destruir reputaciones, su falta de paciencia a soportar interrupciones, pues don Ramón se hace conocer y conoce a muchas figuras destacadas como Pío Baroja, Azorín, Jacinto Benavente o Julio López del Castillo, con el que tuvo un duelo a sable y donde don Ramón salió mal herido. Y en 1897 llega su nuevo libro titulado Epitalamio, y participaría como actor en varias obras teatrales, carrera que se vio truncada en 1899 cuando perdió el brazo debido a una herida que se gangrenó. La herida se la produjo el 24 de julio de 1899 en el Café de la Montaña. Este café estaba situado bajo el Hotel París, situado la Puerta del Sol haciendo esquina con la calle de Alcalá. Hoy aquí hay una placa que identifica este lugar. Bueno, pues aquel día su buen amigo Manuel Bueno y él discutían sobre la legalidad de un duelo que iba a celebrarse. Y esta discusión terminó a tortas. Don Ramón con una botella y don Manuel con un bastón. El bastón que tenía don Manuel, pues resulta que fue atizado contra don Ramón. Y don Ramón paraba los golpes con el brazo izquierdo, con tan mala fortuna de que uno de esos golpes dio en uno de los gemelos que tenía en el brazo izquierdo don Ramón. Esto le hizo una herida, el gemelo se clavó en la muñeca izquierda, produciendo una herida, fractura de huesos y posterior gangrena y amputación. Cuentan que durante la amputación realizada el 12 de agosto de 1899, don Ramón solo se desmayó una sola vez porque no fue anestesiado, y que en los últimos instantes de su intervención se fumó un puro habano. Don Ramón María del Valle Inclán tenía 33 años y a partir de entonces su imagen se hace mítica. Como mítica se hizo su disputa con don José Echegaray, del que llegó a decir que tenía la sangre llena de gerundios, o que había enviado una carta cuyo destinatario era viejo idiota y que le constaba que le había llegado al atónito Echegaray. También fue mítica la boda de la cupletista Anita Delgado con el marajá de Capurtala, del que don Ramón fue uno de los intermediadores de esa bonita historia de amor del que maese Joaquín Nicolás ya nos relató en su día esos detalles. Don Ramón se casaría posteriormente el 24 de agosto de 1907 con Josefa Blanco Tejerina, y con la que tuvo 6 hijos y con la que volvería a Hispanoamérica en 1910, su mujer como actriz y él como director artístico. Dramaturgo,
Novelista, poeta, actor, funcionario, periodista, profesor. Don Ramón hizo de su vida literatura y de sus modos de vida leyenda. Moriría un 5 de enero de 1936 con 69 años y lo haría en un sanatorio de Santiago de Compostela, en una habitación atestada de amigos, familiares y curiosos. Cuentan que la habitación parecía mucho más una sala de museo o unos cafés de esos que él habituaba a asistir a esas tertulias que un lecho mortuorio. Sonatas, comedias, El ruedo ibérico, Luces de Bohemia, Tirano, Banderas, Divinas Palabras, muchas obras mayores de uno de los grandes de la generación del 98, quizás el de mayor riqueza lingüística y el más innovador. Como dijo de él el señor Azaña, él hubiese querido ser no un hombre de hoy, sino el de pasado mañana. A mí personalmente este personaje me gusta mucho porque es uno de los que seguramente más leyenda urbana tiene de todos los escritores y todos los artistas en España a lo largo de la historia. Una leyenda urbana que él mismo creaba también. Sí, yo recuerdo que en algún sitio he leído, por ejemplo, pues que era mal actor y no era tan mal actor. No, era un buen actor. Que era pobre y no, la verdad es que cuando volvió de México vino de funcionario. Y ya, ahí lo he contado yo, cobrando 2.000 pesetas anuales, que no era un sueldo malo. Que era un buen sueldo, que también he leído por ahí que tomaba drogas, y bueno, eso está por demostrar. Tomaba, pero era medicina también para sus dolores que tenía, porque él tenía cáncer. Sí, era por prescripción médica. Ajá. Exactamente. En definitiva, que era todo un personaje. Y hay incluso cosas, es un personaje bastante admirado por la gente de izquierdas, y él realmente no era de izquierda. No. Una cosa es su obra y otra porque él era un católico convencido. Era carlista. Sí. Él era carlista. Entonces, pues Incluso el día de su muerte, también dijeron, hay una leyenda que cuentan de que un joven anarquista se tiró a su ataúd, le arrancó la cruz, se cayeron el ataúd, el anarquista y el cadáver al hoyo, a él se le veía ahí muerto, bueno, toda una leyenda. Toda una leyenda, todo un personaje. Qué buen personaje para incluir luego en nuestras... Lo que a mí me gusta de esta gente es que es igual como Cervantes. Tú oyes hablar de Cervantes y no sabes nada de su vida y dices, un tío aburrido. Sí. No. Los escritores no eran aburridos ni nada. O sea, como ves, se pueden hacer películas de él. Es igual como Velázquez. Tú dices, Velázquez era sevillano y tú imagínate diciendo, niña, ponte bien, hombre. No sé, son cosas que hay que tener en cuenta. Buena historia nos has traído, diré. Gracias. Bueno, decía yo que este es un buen personaje que luego incluiremos en nuestro No me cuentes biografías, que también emitimos los sábados a las 4 de la ¿Cuál tarde. pusiste ayer? Ayer estuve poniendo creo recordar, a Anza, a los dragones de Cuera. ¿Te acuerdas? Ah, sí, hombre, sí. Sí, pues creo que ese es el que estaba programado. Los dragones que parecían picadores, que decían, es igual que un picador. Exactamente, pues ese. Pero vamos, que vienen algunos muy interesantes a continuación. Ahora te doy una lista, porque vienen los Juanes. Viene Juan de la Cierva, viene unos cuantos, ahora te daré la lista. Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Bueno, pero si quieres, mientras tanto, lo que vamos a hacer... No me preguntes dónde nos vamos, dónde nos escuchan, que yo no me sé los teléfonos. Pero yo sí me lo sé. Ah, bueno, tú eres muy machote. Pero no los voy a dar ahora, los doy luego entre una sección y otra, por ejemplo. Ah, vale. Voy a hablaros del Monte de Santa Cruz.
¿vale? ¿Directamente? Directamente. Venga, hoy nos acordamos de lo que nos va a traer luego Joaquín, pero antes de acordarnos de lo de Joaquín, vamos a hablar de nuestras historias de la encomienda. Por cierto, yo en el último programa dije que íbamos a hablar de batallas de los tercios. Así es verdad. Pues lo he cambiado porque como no estaba más Esto fue antes de Navidades, que hay que felicitarlas. Bueno, ya lo felicitamos también. Sí, también, todo por la esta lo hemos hecho y lo hemos felicitado. Yo dije que iba a hablar de batallas de los tercios, pero como no estoy aquí de cuerpo presente y me gustaría que estuviese porque... Ni de cuerpo presente ni nada, no le tenemos hoy ni conectado. Pues lo he cambiado el orden, entonces os voy a hablar del monte de Santa Cruz de la Zarza. Así que voy a buscar la música que vamos a poner, que puede ser esta, y empezamos. Mira, nuestro pueblo, que se llama Santa Cruz de la Zarza, pues tiene un apellido, el de la Zarza, que bueno, hay muchas historias de por qué, hay la leyenda famosa de que es la zarza que se quema, la cruz que se quema entre las zarzas y que por eso se llama así el pueblo, y luego hay otra parte que es mucho menos de leyenda, que es que nosotros hemos tomado ese apellido porque en un momento dado el pueblo cercano de Zarza de Tajo digamos que entró dentro de Santa Cruz, y entonces ese Santa Cruz, que era a secas, ¿Ah, sí? se identificó como Santa Cruz de la Zarza. O sea, tuvimos a la Zarza como... Sí, era una pedanía, digamos, de Santa Cruz, era una pequeña aldea que Santa Cruz absorbió. Zarza de Tajo estuvo por momentos pues despoblada, se volvía a poblar, porque era una zona pues no es muy rica agrícolamente en cuanto a la agricultura, entonces pues por eso... Pero eso tenía que haber sido mucho antes de que le dieran a la princesa de Éboli la zarza, que se la... Era, pues entraba dentro de la parte que le correspondía, pero sí. Entonces es muy, muy probable que nuestro apellido Zarza venga de eso. Pero es que Zarza además es un fitotopónimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un fitotopónimo? Sí, pues, me has pillado con la cerveza en la boca, te iba a decir, ¿qué es eso? Pues es un nombre que hace referencia a plantas. Una zarza viene del latín quercus. El quercus es la encina. Entonces cuando hablamos de zarzas, generalmente hablamos de encinas. Y es que Santa Cruz tiene... o tuvo, mejor dicho, una importante extensión de terreno que eran montes, sobre todo de encinares. De eso nos queda un poquito ahora y de eso os quiero hablar. Bueno, para los forasteros, Santa Cruz está situada en el noroeste de la provincia de Toledo. Es limítrofe con Toledo, Madrid y Cuenca. Estamos a 85, 83 y a 100 kilómetros aproximadamente de las tres capitales, de Toledo, de Madrid y de Cuenca. Y tenemos una extensión de 264,54 kilómetros cuadrados. Somos, creo que, el cuarto municipio con más extensión de la provincia de Toledo, después de Los Llévenes, Consuegra y Corral de Almaguer, me parece. Estamos relativamente altos. Lo de Corral, porque tú estás ahí en Corral o por los datos. No, porque es el tercero. Ah. Estamos a 790 metros sobre el nivel del mar, un poquito más altos que lo que es la meseta sur, pero porque estamos dentro de lo que se llama la meseta de Ocaña, la mesa de Ocaña, un poquito más alto. Bueno, pues en esta extensión de terreno, en estos 260 kilómetros cuadrados que tenemos, pues hemos tenido siempre, la zona sur sobre todo, monte, como he dicho, de encinas. De hecho, el marqués de la Ensenada ya decía, cuando se hicieron la descripción, la cuarta pregunta, dice así, a la cuarta pregunta dijeron que las especies de tierras que se hallan en este término son regadío para hortalizas, regadío para sembradura, secano para trigo, cebada, tranquillón, que he tenido que mirar lo que era el tranquillón, sí, y es una mezcla de semillas, centeno, trigo, todo lo que iba sobrando, como no valía para nada, pues lo mezclaban todo junto y lo sembraban, entonces salía trigo, centeno, cebada, todo junto, eso era tranquillón. Bueno, pues ¿y eso se hace ahora o no? Ya mucho menos, porque es menos aprovechable. En aquella época sembraban todo lo que podían sembrar. Si había tierra y no tenían una semilla limpia, pues sembraban tranquillón, porque valía o para forraje para las bestias o para hacer un pan, en fin. Eso era el tranquillón. Pues también se sembraba para centeno, avena, anís, cominos, almortas, azafrán, lentejas, viñas cuartadas de olivas, árboles frutales, alamedas, dehesas de monte, encinar para carbón,
prados y cerros incultos por su naturaleza que sirven para pasto común del ganado lanar. Es decir, que dentro de lo que decía el Marqués de la Ensenada ya aparecen esas de montes de encinar, que como aquí se dice, se utilizaban para carbón. He encontrado, por ejemplo, una tabla donde se reflejan los montes con mayor cavidad forada de la provincia de Toledo de 1859. Es decir, en qué municipios de la provincia de Toledo había más extensión en hectáreas de monte. Y evidentemente el sitio de Toledo donde más monte hay es en Los Llévenes. En Los Llévenes en 1859 estaba las Guadalerzas y el Monte de los Llévenes, que tenían 39.000 y 19.000 hectáreas respectivamente de monte, que es muchísimo. Después estaría Navalucillos, San Pablo, todo esto es de los montes de Toledo, claro. Luego Torrecilla, Ventas con Peña Aguilera, Robledo del Mazo, la Sierra de Robledo, que tendría unos 8.000. Y justo detrás, en el octavo lugar, estaba en 1859 el Monte Encinar de Santa Cruz de la Zarza, 8.192 hectáreas. Una parte muy importante de esos 264 kilómetros cuadrados que hemos dicho antes eran montes. Toda la zona sur, lo que linda, digamos, con Villatobas, lo que conocemos como Monte Ocaña ahora, y hacia la Corral de Almaguer, incluso hacia la zona de Cabeza Mesada, y llegando hasta Tarancón. Es decir, todo lo que ocupa la parte de este a oeste, la parte sur, eso eran montes de encinas. Sí, porque ahora solamente lo de Cabeza Mesada es lo que claro, está... a eso voy. Y es que ese monte, poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido esquilmando. Han ido desapareciendo esas encinas centenarias y se han apoderado de ellas pues los cultivos de secano, casi todos, viña, cereales, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues incluso ahora tenemos, fíjate, una zona de especial protección de aves, cepa, porque es una llanura. Para encontrar las primeras encinas saliendo de Santa Cruz casi hay que desplazarse 5 o 6 kilómetros hacia el sur para encontrar las primeras. Y hay una llanura en la Mueda, la parte alta, que es una zona de protección cepa, que es donde hay abutardas. Las abutardas normalmente están en llanos, no muy arbolados, y tenemos abutardas por ahí. Sin embargo, el monte sigue. Y ¿cuál es la historia de nuestro monte? Pues mira, me he ido a nuestro libro de privilegios, el libro de privilegios que tenemos aquí, y ya en 1366 aparece, por ejemplo, una carta del maestre Gonzalo Mejía. En 1566. 1300. 300, o sea que estamos en el siglo XIV. Sí, sí. Un maestre que se llamaba don Gonzalo Mejía, como este que hay aquí, otro Gonzalo, que tenemos aquí al lado, confirmada por su sucesor, que era su sobrino, don Fernando de Oceres, defiende a los vecinos de Santa Cruz de los daños que les causaba el comendador de la orden y algunos de sus criados porque cortaban monte en el monte de Santa Cruz leña y para hacer la madera y las casas y los palacios del prior de la orden. También lo hacían los comendadores de los pueblos de alrededor sin pedir permiso. Entonces, en este momento, el maestre de la orden dice: che, quieto parado. Desde ahora, prohibido que se saque del monte más leña y madera de la necesaria para el palacio del comendador. Es decir, que el monte era una cosa de donde se obtenía riqueza, porque la madera era muy importante para todo, no solamente para hacer fuego, era para construir, era para, incluso como vamos a ver ahora, para servir a sitios más importantes. ¿Para barcos también? Por aquí, en este momento, para barcos no, porque la encina no es una madera buena para barcos, pero sí que para otro tipo de ingenios, de galeras, carros, etcétera, etcétera, sí que era importante la madera. Entonces, pues también se extrae aquí. Pero fundamentalmente, en este caso, el maestre lo que dice es que no se puede sacar leña así a su libre albedrío y talar el bosque, porque no, porque además las encinas tardan mucho en regenerarse, claro, y no se pueden cortar. En esta misma carta que te estoy leyendo, también concede el maestre a los vecinos de Santa Cruz la abolición de la costumbre de pagar al comendador una jerga de paja por cada era. Esto es una cosa curiosa, pero por cada era que se sacaba de trigo había que darle una jerga de paja al comendador, exactamente. Pues eso se abole. Me voy un poquito más adelante. En 1366, otro maestre, Diego Moñiz, delimita los términos y sitúa los mojones de separación entre Santa Cruz, Monte Alegre, Corral y La Cabeza, que no Cabeza Mesada, es La Cabeza, pero vamos, es Cabeza Mesada. Y Monte Alegre, que ahora mismo no existe, es un despoblado
que está entre Villatobas y Corral. Ahora mismo en Monte Alegre es una finca grande, mucha extensión, que tiene mucho arbolado y mucha encina. ¿Y queda ruinas esto? Hay una ermita ahora mismo y lo que es las ruinas de Monte Alegre prácticamente no están, pero sí que se ha construido porque allí es una finca privada y se utiliza para dar bodas. Hay una empresa que da bodas y catering y tú puedes celebrar tu boda entre encinas en Monte Alegre. ¿Ah, sí? ¿Dónde está eso? Te vuelvo a decir, entre Villatobas y Corral, si coges la carretera de Albacete, sales de Villatobas, en cuanto empiezas a ver las primeras encinas, a la derecha, ahí está Monte Alegre. Bueno, pues entonces, en 1366, el maestre Diego Muñiz pone los mojones y entonces autoriza que los ganados de estas villas pasten en el monte de Santa Cruz, pero la autorización no incluye permiso para hacer leña. Los vecinos de Santa Cruz pueden cortar leña, cazar y apacentar a sus ganados en el monte, pero el resto, ni los de Corral, ni los de Cabeza, ni los de Monte Alegre lo pueden hacer. Sigo para adelante, que tenemos muchas referencias. En 1403, otro maestre, Lorenzo Suárez, reúne en Cabildo a los concejales y confirma los privilegios que había anterior. Y luego autoriza a los ganados de Villatobas a pacer en el monte de Santa Cruz. Además dispone, pues, otras cosas, en un litigio que hay planteado entre Santa Cruz y Tarancón, porque los vecinos de esta localidad cortaban encinas en el monte situado entre ambas poblaciones, entre Tarancón y Santa Cruz, y como había muchos daños, pues también el maestre... Porque no está maese aquí, si no estaría... se tira al cuello. Bueno, pues para eso nos defendía el maestre y prohíbe la tala y establece, pues, multas a quien se pase cortando encinas, y además es multas proporcionales al grosor de la encina. Si cortas una pequeñita, la multa es más pequeña; si la cortas más grande, pues la multa es más grande. Más gorda. Pero sigue autorizando a los pastores de Tarancón a que entren al monte a pastar, entre noviembre y febrero, y pueden cortar matorral, solo matorral, para hacer fuego. También ordena a Diego García Pardo, que era el comendador de Corral de Almaguer, que no vuelva a permitir la tala de leña o de madera del monte sin licencia del Concejo de Santa Cruz. A nosotros este monte nos ha llegado un poquito más que en Corral de Almaguer. En Corral de Almaguer, durante la guerra de las comunidades, se taló mucho monte para ayudar al bando comuneros. Así que nosotros nos duró un poquito más el monte, como luego os contaré. Bueno, pues tenemos otra orden del maestre en 1405 que, por ejemplo, determina que los vecinos de Fuente de Pedro Narro que fueren tomados por los guardas cortando leña en el monte de Santa Cruz lleven las mismas penas que los de Tarancón y los de Corral. No se permite. 1413, que las personas que corten o sacaran leña del monte de Santa Cruz pagarán ciertas penas. Y así sucesivamente, año tras año. El monte es una de las cosas que más se defiende porque es un bien que, pues, como digo, es una riqueza para el pueblo. Respecto a eso, pues luego al final os daré lo que nos queda ahora de monte, que es muy poquito, es la cuarta parte. Sí, porque había muchas prohibiciones, pero al final nos hemos quedado sin monte. Sí, porque cuando no está protegido y cortas una encina, ¡uy, la he cortado! Pero si no podías, pues ya. Ahora mismo si cortas una encina sí que llevas una multa gorda. Ahora no interesa, pero durante muchos años, y muchos años me refiero hasta prácticamente entrado el siglo XXI, la protección de las encinas ha sido nula o muy poquita. En fin. Y eso es lo que nos queda. Bueno, pues a lo que me refería. Hay un libro que se llama Viaje de España, en el que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en ella, que tiene por autor a Antonio Ponz. Antonio Ponz era secretario del rey y de la Real Academia de San Fernando, y era un individuo de la Real Academia de Historia y de las Reales Sociedades Vascongadas y Economía de Madrid, y escribió este libro en 1787. ¿Por qué escribe este libro? Bueno, pues él decide hacer un viaje por España para contar las cosas que hay en España, las que están bien y las que están mal, todas. Porque había habido unos años antes un fraile italiano, el padre Norberto Caimo, que había venido por aquí por España y había escrito una cosa que se llamaba Lettere de un vago italiano a su amigo, o algo así como Carta de un vago italiano a su amigo, en el que pues decía las cosas que veía en España. Y como alguna de las cosas que decía este italiano escocía, pues la gente se le echó muy encima y dijo, ¡wow! Esto no... Y entonces dijo este hombre, bueno, espera un momento. Estos extranjeros, y dijo un español, vamos a hacerlo. Pero lo hizo bien, es decir, no fue a desmentir lo que decía el italiano, fue a confirmarlo.
tanto lo bueno como lo malo. Ajá. Es decir, si el italiano, no lo sé, llegaba, pues aquí había un puente y este puente no está cuidado y es una ruina porque no lo cuidan tal y no sé qué, y la gente se enfadaba mucho porque pues este hombre llegaba y cuando hizo el viaje, y está escrito en el libro, sí, el puente existe, pero es verdad que está mal cuidado. Como en otras ocasiones el italiano ponía mal alguna parte y lo decía lo contrario. Bueno, pues en este libro, como digo, Pues eso estuvo bien. que se llama Viaje de España, hay un capitulillo en el que se refiere a Santa Cruz de la Zarza. Y es que dice así en el libro, lo voy a leer. De Madrid a Toledo hay escasez de árboles. Es increíble la aversión que hay en las más partes de España al cultivo de los árboles. Su necesidad es extremada a mi entender, y conociéndola al gobierno, manda de cuando en cuando acalorar este ramo importantísimo de la agricultura, pero casi siempre sin provecho. Es decir, que el gobierno dice que hay que plantar árboles, pero no le hace nadie ni puñetero caso, al contrario. Los montes de Toledo, cuya extensión, sin contar lo que comprenden varias jurisdicciones realengas y de señoríos, es de 40 leguas. Más o menos una legua viene a ser como unos 5 kilómetros. Y pertenecen al ilustrísimo ayuntamiento de la capital. Está hablando del monte de Toledo, Toledo capital. En otro tiempo fueron capaces de surtir de carbón y leña la mayor parte del rey, no, pero hoy se hallan tan aniquilados que apenas pueden abastecer a Toledo. Llegará el día que ni eso se logrará, si no se pone remedio en establecer los plantíos de pinos, encinas, robles, nogales y de otros árboles y arbustos que había en ellos con abundancia. Y aquí es donde entra Santa Cruz, porque dice, os recuerdo que estamos hablando en 1787. Podría servir de ejemplo a toda la provincia lo que ha hecho el pueblo de Santa Cruz de la Zarza, comprendido en el partido de Ocaña. Este pueblo, que es de unos 600 vecinos, plantó 40 años hace un pedazo de monte encinar de un poco más de 3 leguas de circuito dentro de su término, con tan buen orden y cuidado que parece un jardín. Lo dividió en 10 cuarteles, de los cuales corta uno cada año, con el que se abastece al Real Sitio de Aranjuez. En tiempo de jornada, con las demás utilidades de bellota y otras, han fundado molinos sobre el Tajo, y todo le produce para pagar por los vecinos las contribuciones reales de su encabezamiento, los utensilios, médico, cirujano, escuela, etc. Este pueblo, bastante aniquilado antiguamente, es hoy uno de los mejores de la provincia. Va siempre en aumento en labores, plantíos, ganados y en vecinos. Sin embargo, de no ser su terreno el más a propósito, pues la mayor parte es arenisco, en este caso nos referimos a la parte norte, funciona así de bien. Si se hubiese intentado remediar este pueblo por otro término, cuando estaba decaído, acaso se hubiera perdido el tiempo y el dinero. La unión y conformidad de ideas de sus habitantes les ha hecho guardas vigilantes de una posesión que les hace los más felices entre todos los pueblos vecinos. Muchos pudieran servirse de este ejemplo y señaladamente el Ayuntamiento de Toledo, dueño del referido propio de los montes desde el tiempo del santo rey don Fernando. Esto es lo que decía este hombre en nuestro libro, por lo cual pues hay que reconocer que durante un tiempo este encinar o este bosque plantado... Luego vino el siglo XIX y ya eso murió. Sí. Yo creo que esta parte de encinar... Hay que ver el siglo XIX el daño que ha hecho pero a toda España, ¿eh? Bueno, pues yo creo que estaba más hacia la parte de Tarancón, Fuente Pedro Narro, que ahí ya sí que no queda absolutamente nada. Si nos quedan algunas zonas con bastante bosque de encinas, están pues eso, camino de Corral de Almaguer, camino de Villatobas, Monte de Ocaña, y lo que te iba a decir de esos 8.000 metros, creo que he dicho 8.000 en algún sitio. Creo que sí, 8.000 metros cuadrados. Sí, bueno, hectáreas, sí, 73.000 hectáreas que teníamos de bosque, pues apenas ahora nos quedan unas 2.000 o 3.000, lo que es solamente bosque de encinas. Muy poquito. Hay algunas encinas que están en medio de sembrados de sobre todo de cereales, que se conservan camino de Cabeza Mesada, carretera de Cabeza Mesada, pero lo que son... Es precioso, cuando vas por allí... Sí, es una a mí personalmente es uno de los paisajes que más me gusta, me identifico mucho, desde los pajares hasta las morras, con ese bosque de dehesa casi, de encinar, y es una pena que nos quede tan poquito, pero que durante un tiempo... De hecho, bueno, todavía aquí, si alguien viene a Santa Cruz, tenemos en la página web del Ayuntamiento, hay una ruta turística para hacer andando, para hacer en bici, que se llama Ruta de los Encinares, ¿eh? Es una ruta que se hace desde el núcleo urbano, desde el Pontón, un puente que hay justo al lado de la estación,
y que sale dirección sur, tiene una longitud de unos 28 kilómetros, dirección por Camino Corral de Almaguer y Cabeza Mesada, y ahí sí que, como digo, a 5 o 6 kilómetros ya empiezas a encontrar encinar, pasas por algunos sitios muy bonitos como la Finca de las Torres, El Dorado, y bueno, si eres un poquito experto y conoces el terreno, para ir con bici, por ejemplo, te puedes meter en Monte Encinar, hacer un poquito Yo estuve, de MTB. Me llevó mi amigo Nico y mi amiga Rosa a una encina que es enorme. Sí, hay varias, ahí tenemos encinas centenarias. Yo esta no lo sé, pero o sea, es que nos dábamos las manos y yo creo que no. Tenemos una, por ejemplo, que se llama la Mata Gorda. La Mata Gorda... esa creo que fue. Sí, puede ser. La Mata Gorda, yo tengo fotos que hemos ido con la bici algunas veces con chiquillos y son 6 o 7 chiquillos los que tienen que abrazar el sí, es tronco. enorme. Pero que hay otra, que está relativamente cerca, que se llama la Mata Lamo, que esa realmente no puedes abrazar el tronco porque las hojas llegan hasta el suelo y como no se puede podar, no puedes entrar a abrazar al tronco. Pero sí que el diámetro puede ser pues de 50-60 metros perfectamente de diámetro. Con el ramaje que tiene, y son muy bonitas. O sea, y dices que hay una ruta que sale desde el... Sí, desde el pontón, lo que nosotros conocemos como el pontón. Lo traes tú, porque yo no tengo ni idea. El pontón de toda la vida, pues ni idea, tío. A ver, como te digo yo, camino ancho, sí. Pues, camino ancho a la derecha, o sea, a la izquierda, lo que es la vía verde, sí. Por esa zona, por ahí saldríamos, cogemos Camino Corral y llegamos hasta Monte Caracol. Y después... ¿Tú lo has hecho con bicicleta? Sí, con bicicleta. Yo voy muy a menudo Corral Santa Cruz Corral en bici, y lo que hay a un lado y al otro, y hay sitios con mucho matorral y también sitios con mucho encinar y con mucha zarza, así que es un buen la sitio. Apunto porque me llevaré a mi mujer, que la engañaré porque... Lo podemos hacer en bici cuando queráis. En bici es que no tengo. Bueno, pues en moto. En moto tengo una derby del año La Polka, pero... Bueno, pues podemos ir en coche y hacer una parte andando. Bueno, también te doy razón. Pues ese será nuestro Monte de Santa Cruz, un pues sitio que muy bonito y sobre todo muy interesante. Un día fue muy extenso y que hoy pues, hay que recordarlo para que la gente lo cuide. Ajá. Bueno, y ahora si quieres sí que doy las redes sociales, ya que no le has dado. Yo Joaquín. si quieres te puedo decir los teléfonos de aquí del estudio. ¿Estos que están en la pared? Sí. No nos valen para mucho, ¿no? Pero bueno. Yo qué sé, por si alguien llama ya. Porque esto, recordamos que es un programa grabado que se emite el domingo. Los domingos y los miércoles. A las 5 de la tarde el domingo y los miércoles a las 9 de la noche. A las 9, exactamente. Si llamáis el domingo, no vamos a estar. Si llamáis otro día, pues a la... ¿Pero dónde tienen que llamar? Venga. Exactamente. Bueno, tenemos el teléfono del estudio, que es el 925 14 30 19, y el teléfono del WhatsApp del estudio, el 618 76 29 24. Vale. Que hay que decir que esos no te hagan ni caso. Que si quieren Ahí decirnos no. algo por WhatsApp, al 67998 4636, que es el nuestro. 67998. ¿Qué tiempos aquellos cuando tenías Cuando que no me mirarlo, acordaba, Bueno, y era tuyo. Que la gente no se puede escuchar, pues eso, como ahora en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 de la FM, o en streaming a través de ondaplanaSantaCruz.es. Y nos escuchan en las horas de emisión, pero que si no, pues te vas a iVoox, te descargas iVoox en tu telefonillo, buscas No Me Cuentes Historias, y ahí tenemos todos estos programas subidos casi al mismo tiempo que se emite el domingo. Estamos subiéndolo para que la gente lo... En el ordenador tenemos 6 páginas ya. ¿Sí? 6 páginas ya. Madre mía, pues ya van unos cuantos. Y bueno, tenemos redes sociales también. Tenemos Facebook, @ No Me Cuentes Historias, y tenemos también Twitter, No Me Cuentes Onda. Y bueno, pues incluso en Spotify también se puede encontrar los programas. Todo eso, para que quiera localizarnos. Como sois los maestros que os recordáis todo. Maese Joaquín Nicolás tiene que estar mirando el ordenador y las narraciones. Yo me lo he tenido que estudiar esta tarde. y yo ni me lo sé. Bueno, pues en todos esos sitios la gente nos puede escuchar. Y sin más, vamos a ver qué nos cuenta Don Joa, que nos ha dejado aquí grabado, porque tengo aquí Antonio de Nebrija con música. Yo supongo que será que entre debajo o detrás de su retórica y palabra, pues habrá un poquito de banda sonora, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos cuenta.
a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Borgoña flameando al viento. Hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas. Salve, parva domus, pariter salvati, penates ad coelares, hortus conscia turba mei, salutatio ad patriem suam. Antoni Nibrisensis. Gran imperio nunca habrá derrotas. Esta poesía en latín la publicaba, la imprimía siempre en todas sus obras Antonio Martínez de Cala y Jarana, Elio Antonio de Nebrija, el personaje del que nos vamos a acordar hoy. Humanista, gramático, autor de la Gramática Castellana, escrita en 1492, la primera gramática de una lengua vulgar. La lengua vulgar significa que desciende del latín. Por eso se les llama lenguas vulgares, porque la lengua, digamos que oficial, era el latín, y las lenguas que se fueron derivando del latín, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, el español, se les llamaron lenguas vulgares. Pues la primera lengua vulgar que tuvo una gramática fue el español, y la escribió Antonio Martínez de Nebrija. Su nombre no coincide exactamente, por el que ha pasado en la historia, no coincide exactamente con su nombre oficial. Como os digo, el nombre era Antonio Martínez de Cala y Jarana, pero en cambio es conocido como Elio Antonio de Nebrija. Vamos a ver por qué. Lo primero vamos a ver el por qué se le conoce así. Elio es un nombre romano que aparecía en muchos textos de la zona de donde era originario nuestro protagonista de hoy. Y como fue siempre un latinista convencido, un amante, un enamorado del latín, pues él mismo se puso delante del nombre, de su nombre Antonio, se puso el nombre Elio. Y luego Nebrija. Nebrija corresponde al nombre romano de Lebrija. Era en latín era Nebrisa Veneria, que es la actual Lebrija. Lebrija es un pueblo del Bajo de Guadalquivir, que está en la provincia de Sevilla, muy cerca de Cabezas de San Juan, entre Sevilla y Cádiz, por decirlo así, pero todavía en la parte de la provincia de Sevilla. Sus padres fueron dos hidalgos, Juan Martínez de Cala e Hinojosa y Catalina de Jarana y Ojo. Nebrija fue el segundo de 5 hermanos. Vino al mundo, que no está claro la fecha exacta, ni siquiera el año. La misma Real Academia de la Historia pone el año 1444 entre interrogaciones. En otros sitios lo he encontrado como 1441, pero nos vamos a mover en esas fechas. Fallecería, eso sí se está bien documentado, en Alcalá de Henares el 2 de julio de 1522. Como os digo, Antonio de Nebrija pasó sus primeros años en la Lebrija actual, y en honor a ella pone en todos sus libros esta primera poesía, Salve Parva Domus, una poesía en latín en honor a su ciudad. A los 19 años, como sus padres ya vieron que valía para los libros, que tenía cabeza para estudiar, lo enviaron a Bolonia. Entonces por ahí sabemos que sus padres
no es que fuesen excesivamente ricos, pero sí tenían unos posibles, pertenecían a esa baja nobleza. Entonces lo enviaron a Bolonia. Bolonia era una de las grandes universidades, al hacer el Erasmus, lo que diríamos hoy el Erasmus, era una de las universidades europeas más importantes. Teníamos Salamanca y en Italia estaba sobre todo la Universidad de Bolonia. Y allá que se fue nuestro Antonio de Nebrija, al Real Colegio de España, o también conocido como San Clemente de los Españoles, la Universidad de Bolonia. ¿Por qué marchó allí? Pues porque quería estudiar a los grandes humanistas y quería estudiar latín. ¿Qué mejor que estudiar latín en Roma, en Italia? En Bolonia estudiaría durante 10 años. Estudiaría sobre todo nuevos métodos de enseñanza del latín y estudiaría a los grandes maestros del humanismo italiano que estaban empezando a repuntar, a apuntarse en aquel momento. Estamos hablando de finales del siglo XV, finales del siglo de 1470 y tantos. En 1470 deja Bolonia, termina sus estudios después de 10 años, como digo, y se instala en Sevilla. Se instala en Sevilla en la corte, digamos que en el grupo del obispo Alonso de Fonseca, y estudiará durante 3 años pedagogía, estudiará cómo enseñar los conocimientos que ha aprendido en Bolonia, cómo trasladarlos como maestro. Y es que nuestro Antonio de Nebrija tendrá una obsesión durante toda su vida por la degeneración que estaba sufriendo el latín, y con el latín lo que es la lengua en general. Tuvo una obsesión por normalizar la gramática latina y después la gramática castellana. Entonces por eso se marchó a Italia a aprender bien latín, y después estuvo estudiando años para poder comunicar y hacer una pedagogía correcta de esas enseñanzas. Como digo, el 4 de julio de 1475 parte de Sevilla y se va a la principal universidad española del momento, que es la Universidad de Salamanca. Y allí va, en este 1475, va primero como lector de poesía, de elocuencia y poesía. Es un puesto un poquito menor, pero bueno, ya estaba dentro de la universidad, firmó un contrato de 5 años. Pero ya al año siguiente, el 9 de enero de 1476, oposita y consigue la cátedra de gramática. Opositar en aquellos tiempos, ahora es muy duro, pero en aquellos tiempos yo entiendo que tenía que ser todavía más duro, y más en una universidad como la de Salamanca, que os digo que era la mejor universidad española del momento. Y él fue llegar y conseguir un puesto de profesor, un puesto de catedrático. Cuando empieza Antonio de Nebrija de profesor, se da cuenta de que sus alumnos no tienen un manual de aprendizaje de la gramática latina en condiciones. No hay ninguno que se adapte a lo que él ha aprendido en Italia. Entonces decide escribir lo que sería su primer libro, las Introducciones Latinae, que se publican el año 1481 y serían un manual no solamente para sus estudiantes, sino para todos los estudiantes de latín de los años posteriores, y no solamente de Salamanca, sino que fue un libro que se hicieron numerosas ediciones, se editaron miles de libros como manual de aprendizaje del latín. Antonio de Nebrija estaba muy comprometido con el naciente humanismo, estaba abriendo una nueva época a este nuevo humanismo español. Se iniciaba una nueva etapa cultural que dejaba atrás la escolástica de la Edad Media y abría paso a un nuevo renacimiento cultural. En ese momento es donde él empezó una particular batalla, una particular cruzada
como escribe en estas líneas: nunca desee de pensar alguna manera por donde pudiese desbaratar la barbarie por todas las partes de España tan ancha y longamente derramada. Y en otra también decía que su intención era desarraigar la barbarie de los hombres de nuestra nación, denunciando a guerra a fuego y sangre a cuantos se lo pongan. Enseguida consiguió fama, enseguida se hizo renombre, y como hemos tratado en algunos otros programas con mujeres célebres, que la reina Isabel la Católica, estamos hablando del reinado de los reyes católicos, mandó traer de la universidad y apoyó, eso la escogió para educar a sus hijos, o mandó apoyar. En 1485 la reina Isabel ya le propone traducir este manual de introducción al latín, traducirlo al castellano para una mejor comprensión. En esas estaba cuando, bueno, en la parte personal de su vida, en 1487 se casa con Isabel Montesino de Solís, una bella salmantina con la que tendría 6 hijos. También en 1487 entra al servicio de un hombre que marcaría su devenir, porque le estuvo protegiendo y ayudando y apoyando durante muchos años. Fue Juan de Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara y posteriormente arzobispo de Sevilla. Después de 12 años de estar dando clases en Salamanca, parte con su amigo Zúñiga hacia Sevilla, y el periodo que está trabajando con este Juan de Zúñiga, la verdad es que fue muy productivo. Publicó la gramática de la lengua castellana, el diccionario latino-español, el vocabulario español-latín, la muestra de antigüedades, tablas de diversos días, una variedad de obras muy importante. Otro personaje de la época se había fijado en él, un personaje que puede ser de los políticos más importantes que ha tenido España a lo largo de su historia. Me estoy refiriendo al cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros tenía ya en mente la fundación de la Universidad de Alcalá y la edición de lo que se llamó la Biblia Políglota. En 1499 el Papa Alejandro VI le otorga una bula creando, a petición del cardenal Cisneros, el Colegio de San Ildefonso, que pone su primera piedra en el año 1500. Nebrija está muy interesado en este proyecto, y el cardenal Cisneros le convence y marcha a Alcalá de Henares a trabajar en esta Biblia políglota. Lo que pasa es que por diferencias dentro del equipo que trabajaba en esta Biblia políglota, donde me imagino que nuestro Antonio de Nebrija era muy quisquilloso con el tema de las traducciones del latín, acabó discutiendo y se marchó del equipo del cardenal Cisneros y abandonó la Universidad de Alcalá de Henares. En 1513 vuelve, lo encontramos otra vez en Salamanca, donde había recuperado la cátedra de retórica, pero al final tiene que abandonar la ciudad de Salamanca. Es el problema que tuvo Antonio de Nebrija, que de tanto querer revolucionar y remover las estructuras de los estudios de latín, que se encontró muchas oposiciones dentro de la propia Universidad de Salamanca. Realmente se encontró muchísima oposición, porque a nadie le gustan que le digan que es un inútil. No sé por qué me da, por lo que he estudiado, de que mano izquierda tenía que tener poca, y los estudios de latín habían degenerado bastante, y que llegue fuera
alguien que viene de Italia y les dice a los catedráticos del momento de la universidad: oye, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, así no se habla latín, se habla como digo yo y se estructura como digo yo, pues le granjearía muchos amigos, pero también le granjeó muchos enemigos. Mirad lo que publicaba en aquel momento, cómo escribía: a todos los maestros que tienen hábito y profesión de letras los provoco y desafío, y desde ahora les denuncio guerra a sangre y fuego, porque entre tanto se aperciban de razones y argumentos contra mí. Como os digo, dejó la Universidad de Alcalá con mucho dolor de su corazón por la incompresión y la animadversión, el ambiente hostil que había contra él, y fue recogido por el cardenal Cisneros, que aunque al final no participó en esta Biblia Complutense, Biblia políglota del cardenal Cisneros en la Universidad de Alcalá de Henares, sí que es muy significativo las palabras que utiliza el cardenal Cisneros para cuando le contrata, cuando le concede la cátedra de retórica. Escribe sobre él. Decía que Antonio de Nebrija tendría el privilegio de que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo mucho que le debía España. El maestro Antonio de Nebrija acabaría muriendo en Alcalá de Henares, como os decía al principio, un 2 de julio de 1522. ¿Y qué es eso que tanto le debía España a Antonio de Nebrija? Pues Antonio de Nebrija tiene un montón de obras y vamos a dejar la más importante para el final. El espíritu curioso de Nebrija, abierto a toda manifestación del saber, le llevó a interesarse por cuestiones muy variadas y insospechadas. Su inquietud, tú te lo imaginas como filólogo, que ya que sabemos que escribió la gramática castellana, pero no solamente revolucionó la filología clásica, la filología del latín, sino que puso los sólidos pilares de la filología española. Además, estudió y publicó un montón de trabajos en el campo de la historia, de la pedagogía, de las matemáticas, de la astronomía, del derecho e incluso de la medicina. Dentro de la filología, en un campo que se llama la lexicografía, hizo un diccionario latino-español y un vocabulario español-latino. Esto no hay ningún precedente en España de esta labor. Tiene también estudios de gramática latina y castellana, que sirvieron como base, estos estudios de gramática sirvieron como base para realizar los estudios de gramática y vocabularios de las lenguas indígenas de América y de Filipinas. Hasta ahí llega su influencia. En el campo de la historia, su labor no es tan reseñable como la labor dentro del campo de la filología, pero sí es verdad que nos dejó una versión en latín de la Crónica de los Reyes Católicos, que en castellano la hizo un historiador, Hernando del Pulgar, pero en la versión latina, llamada Rerum Fernando ad et Elisabeth Gestarum, con este latín con acento de Cuenca que tengo yo, que como digo es como la versión latina de la Crónica de los Reyes Católicos, del reinado de los Reyes Católicos. También tiene un libro dedicado a la medicina, tiene otro dedicado a la pedagogía, De Liberis Educandis. Es una obra incompleta que consta de 12 capítulos, pero que están dedicados al educador, a la labor del pedagogo, del maestro. En la parte de la ciencia tiene otro libro que se llama De Mensuris, donde se exponen las unidades métricas de longitud y de capacidad de los antiguos clásicos romanos. Y otro libro que se llama De Ponderibus, que está dedicado a examinar las antiguas unidades de peso y de capacidad. En todos sus estudios incluye vocabularios y glosarios para recoger, para plasmar las palabras
de esas ciencias. Tiene otro muy curioso que se llama De Numeris, donde habla de las denominaciones aplicadas por los clásicos a los números cardinales y ordinales. Incluso este me ha llamado mucho la atención, porque es un tema que a mí me gusta mucho, que es la astronomía. Tiene estudios astronómicos que se llama In Cosmographia Libri Introductiorum, más o menos, donde trata la redondez de la Tierra y de su situación en el centro del universo. Como veis, la gente en aquel momento ya sabía que la Tierra era redonda. Esto de que los marineros pensaban de que en la Edad Media la gente pensaba que la Tierra era plana es falso. Lo creerían cuatro, igual que lo creen ahora. En aquel momento ya se sabía que la Tierra era redonda. Se sabía desde la antigua Grecia, pero es un conocimiento que no se perdió durante la Edad Media. No fue una época tan oscura como nos la han querido vender. Incluso en el estudio este de Nebrija sobre astronomía indica la variable duración del día según la latitud. Para que nos hagamos una idea, cuanto más al sur de la Tierra, los días tienen más horas de luz. Más al norte tienen menos horas de luz. Eso lo podemos ver. En Cádiz tienen más horas de luz que en La Coruña. Por la inclinación de la Tierra, porque es así, según subimos al norte, vamos perdiendo minutos de luz. Pues Antonio de Nebrija ya recogía ese conocimiento. También escribió una tabla de la diversidad de días y horas, donde proporciona unas tablas para saber los días, horas y partes de hora en ciudades, villas y lugares de España y otros puntos de Europa. Es decir, si aquí es una hora, en Roma es otra hora distinta, según le corresponda un paralelo de la Tierra. Como vemos, el conocimiento geográfico, cosmográfico de la época es bastante más superior a lo que nos han venido a contar. Y a mí lo que me llama la atención es que Nebrija bien se le puede llamar un hombre del Renacimiento, porque es capaz de reunir un montón de conocimientos. Ahora enseguida nos especializamos, tú eres de ciencias o de letras. Cuando yo estudiaba, este hombre sabía de todo, porque esto es ciencias puras, pero en cambio fue capaz de hacer una gramática. Eso es letras puras. Pues en aquel momento, en el Renacimiento, en el humanismo, se era capaz de condensar, de ver, no son excluyentes, de que son necesarias las humanidades y las ciencias para una cabal formación del espíritu de la persona. Y vamos por fin a la última, que no fue la última por orden cronológico, sino a su principal obra, que es la Gramática Castellana, que vio la luz concretamente el 18 de agosto de 1492. Ojo a aquel año, aquel Annus Mirabilis, año maravilloso para la historia de España, donde se finaliza la Reconquista, donde se toma Granada el 2 de enero, donde este 18 de agosto se publica la primera gramática castellana y donde el 11 de octubre Colón descubrirá América. Es un año realmente fuera de serie, para que no podemos definirlo de otra manera. Pues en esta gramática castellana, que queda oscurecida, la verdad, este acontecimiento por la toma de Granada y por el descubrimiento de América, no es menos importante esta gramática castellana, donde se organizaría en 5 libros que están divididos. El primer libro lo dedica a la ortografía, el segundo al estudio de las sílabas, prosadia que se llama, el tercero a la etimología, la dicción, cómo se pronuncia, el cuarto a la sintaxis, el orden en las oraciones, y el quinto una introducción al aprendizaje, con un prólogo a la reina muy importante, muy citado en otras ocasiones, posteriormente, que recoge una serie de normas, propósitos
que encierra el programa de esta gramática, porque la gramática en sí lo que quería Antonio de Nebrija trasladar era unas normas para dar fijeza a la lengua, para fijar cómo se tenía que hablar y cómo se tenía que escribir. Es muy humanista. Es fácil, y también facilitar el aprendizaje del latín partiendo de esta lengua castellana. También no se queda solamente en esta parte filológica, gramatical, sino que también es una exaltación nacional. También se vio arrastrado por aquel momento. Eran unos momentos que ahora mismo pues, nos resulta difícil de comprender el momento de exaltación nacional que vivía España en ese 1492, y cómo Antonio de Nebrija presintió que la lengua sería la compañera del Imperio español. Entonces, lo ve muy claro. La lengua estaría al servicio de la unidad de España. Fijaría el uso del español para evitar posteriores cambios, para que sirviera esa unidad. Y sería el vehículo fiel de transmisión a generaciones posteriores de la cultura española. Lo veo no solamente la parte filológica, sino la parte política que hay detrás. No nos engañemos, todos los nacionalismos se basan en un estudio, en un conocimiento de una lengua, digamos que es la raíz. Y en 1492 Antonio de Nebrija vio el momento que estaba viviendo España con el reinado de los reyes católicos y cómo su gramática castellana podía ayudar a ese momento. Un mérito que hay que concederle también es que fue la primera gramática de las lenguas vulgares, como decíamos, de las lenguas derivadas del latín. La gramática que se adelantó 37 años a cualquier gramática italiana. La gramática española fue la primera. Se adelantó en 58 años a cualquier gramática francesa y 44 años a cualquier gramática portuguesa. Vemos que es una época, eso que en poco menos de 50 a 100 años, todas las gramáticas de las lenguas derivadas del latín se están poniendo en marcha y se están fijando. Se está dando solidez de idioma a esas lenguas. Pues la primera de ellas fue la gramática española realizada por nuestro protagonista de hoy, Elio Antonio de Nebrija. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros con el... Ojo lo que sabe nuestro querido maese, ¿eh? Ojo lo que controla, y hoy nos ha traído un personaje interesantísimo. La primera gramática que existió en la historia, por delante, como decía ahora, de las francesas, de las portuguesas. Muchos años antes ya teníamos una gramática española, algo muy importante. Y que tuvo la intuición de saber de que en aquella época, bueno, que a partir del 1492 pues sería muy importante, claro. Sí. Además, eso, no solamente la gramática, el diccionario de latín-español, esa Biblia políglota, un personaje interesantísimo, y además de una época que yo creo que hemos tratado poco, el Renacimiento en España, y Antonio de Nebrija, como es su nombre verdadero, una interesantísima figura de nuestra literatura, y muy a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta. Muy bien, pues ¿te ha gustado? A mí me ha gustado. Bueno, me está gustando mucho el programa de hoy. Sí, he visto que estabas muy atento, así que el maese ha hecho un buen trabajo, nos ha tenido aquí enganchadicos con este personaje. Y te voy a poner, mira, pues hablando en este caso nos vamos a ir al siglo de oro. En nuestras canciones con historia de hoy te traigo a ni más ni menos que don Francisco de Quevedo y Villegas. Anda. Bien. ¿Te suena algo? Está enterrado en Villanueva de los Infantes. Sí. Y pues bueno, pues de don Francisco de Quevedo hizo una adaptación de uno de sus poemas, Paco Ibáñez, y se llama Don Dinero. A ver si te suena.
Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. ¿Y cuánta razón tiene? ¿Y cuánta razón tiene? Bueno, pues si quieres aprovechamos porque hoy estamos aquí dos nada más, a ver si la semana que viene podemos estar los tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque el cuerpo presente no estará aquí, maese, ¿no? No, pero por lo menos, aunque sea en semidirecto o en directo a través de redes, lo tenemos aquí con su voz. Y una ganas de verla ahí enfrente ya, esa melena al dorada. Es lo que tiene, es lo que tiene. Por cierto, que antes no te lo he dicho, los próximos capítulos que tenemos en No me cuentes biografías, hemos puesto, te había dicho a Juan Bautista Danza, no, eso fue la semana pasada, Juan Sebastián Elcano. Y viene, ese ha sido el de ayer. Sí, viene Félix Rodríguez de la Fuente, hombre, tu querido Félix Rodríguez, Juan de la Cierva. Escucha, Félix Rodríguez de la Fuente, que están investigando, que parece ser que no fue accidente, sí, que fue una cosa, bueno, eso lo pones en manos de Iker Jiménez y te hace 6 programas. Juan de la Cierva, Aníbal, Beatriz Galindo, Sargón, Billy el Niño, Ángela Ruiz. Tenemos una serie de personas aquí curiosísimos. Los sábados por la tarde podéis escuchar ese No me cuentes biografía, muy chiquitito, de 15-20 minutos. Y si no, pues el resto de... En iBooks. En el iBooks también se puede escuchar. Bueno, pongo... Para que tenemos aquí al inglés experto, ¿cómo es? ¿iBooks o iBox? Se dice, está diciendo porque no tiene micro. ¿Qué? Hay diferentes pronunciaciones, porque al ser... Lo que es un padre, porque que tienes 2 micros al lado. pero al ser una marca registrada y al ser inglesa como tal, lo que se tiende a hacer es españolizarla. Entonces, yo diría iVoox. iVoox. Sí, ni iVoox ni iBooks, no, iVoox. O sea, que lo estamos diciendo bien al principio. Yo lo diría así. iVoox. Pues nada, pues el iVoox. Bueno, que estaba aquí poniendo nuestra banda sonora. Y para la semana que viene, ¿qué hacemos? Para la semana que viene parece ser que Maese va a continuar con el... Vamos de espías, macho, vamos de espías. Voy a hablar del 007. 007, que es el más moderno. Creo que Joa... No te creas que es tan moderno. Ah, no, es más antiguo. Sí, sí. Bueno, es el verdadero 007. El verdadero 007, vale, que entonces tiene sorpresa, como todas las cosas que nos traes. Él va a hablar de espías en el Renacimiento, ¿no? Y yo... es que a lo mejor coincidimos porque es del Renacimiento. También, pues todo puede ser. Y yo, como ya os dije, ya de una vez por sí, las 15 mejores batallas de los tercios. Ahí está. Así que todo eso tenemos. Estoy que llegue ya el fin de semana que viene. Pues aprovecha y despídete. Pues me despido, adiós. Don Juan, aquí nuestro invitado Gonzalo y don Joaquín, donde quiera que estés. Y bueno, recordar que este programa... Se lo hemos dedicado, que no lo he dicho al principio. Hemos empezado con una elegía. Lo que hemos leído de Donna, pues para Donna con B va dedicado este programa. Pues nada, pues a ella, donde esté, y a todos nuestros oyentes que lo disfrutéis. Hasta la semana que viene. Adiós. El hombre de orden, ¿quiénes somos? ¿De dónde